Un almuerzo sin carne, económico, súper delicioso y sin prender el horno. No te pierdas esta receta porque te va a encantar. Para preparar estas deliciosas hamburguesas de lentejas vamos a usar 200 gramos aproximadamente de lentejas crudas que vamos a dejar en remojo. Al día siguiente vamos a pelar 3 papas pequeñas, aproximadamente 280 gramos, las cortamos en pedazos y la lenteja le retiramos el agua del remojo, las enjuagamos, les agregamos agua para cocinar, le vamos a colocar las papas y unas hojitas de laurel y sal a gusto. Mientras se cocina la papa y la lenteja, vamos a pelar una cebolla pequeña de 100 gramos y media zanahoria aproximadamente también de 100 gramos. La vamos a rallar la zanahoria. Una vez que la lenteja y la papa están cocidas, vamos a colocarlas en la procesadora. Lo que nos va a ayudar a ligar las hamburguesas es la papa. Si no te gusta la papa, puedes usar camote, boniato o yuca. La idea es que uses un almidón natural que venga con este ingrediente. Vamos a colocar la mitad de las lentejas cocidas, la otra mitad la reservamos y sumamos la cebolla, algo verde, yo voy a usar albahaca, puedes usar perejil o cilantro y la zanahoria rallada. La zanahoria rallada le va a dar un toque de humedad a estas hamburguesas. Procesamos bien y mientras tanto voy a aprovechar para mostrarte un poco del paisaje del lugar donde vivo. Vivo en Brasil, en una isla. Contame en los comentarios desde qué lugar estás mirando el video. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Vamos a volver con la procesadora, vamos a remover los ingredientes y aprovechar para sumar los condimentos que son muy importantes. Vamos a colocar una cucharada de orégano, 2 cucharaditas de pimentón dulce, 2 cucharaditas de comino y pimienta negra a gusto. Procesamos hasta obtener una pasta como esta, como un picadillo, y sumamos las lentejas que habíamos reservado, la otra mitad de lentejas, que le van a dar una textura a las hamburguesas y van a quedar fantásticas. ¿Qué harina para rebozar voy a usar? Harina de mandioca tostada, que es la más fácil de conseguir en el lugar donde vivo, en Brasil. Es económica. Yo te sugiero que uses la harina para rebozar que usas habitualmente. Y si no sabes cuál usar, te sugiero que uses avena molida o semillas, un mix de semillas molidas, también puede quedar muy bien. Y vamos a mezclar. La idea es que nos quede una consistencia bien compacta. Para eso vamos a colocar la preparación en la mesa de trabajo y la vamos a amasar un poco. Para ir compactando, vamos a ver que nos va a quedar una consistencia firme. Si notas que se desarma es porque le pusiste más harina para rebozar de la que hacía falta. Yo te cuento que usé 100 gramos de harina de mandioca tostada. Solo 100 gramos, con eso estuvo muy bien. Ahora las vamos a armar. Cuando las armes te vas a dar cuenta que van a quedar así, bien armadas, bien firmes. Y los ingredientes están todos cocidos, así que la cocción de estas hamburguesas es rapidísima. No las voy a cocinar en el horno porque podés cocinarlas en la sartén o como yo en la plancha. Y si querés cocinarlas al horno, también las podés cocinar al horno. Se cocinan rapidísimo, vuelta y vuelta hasta dorar. Con un poquito de aceite de oliva las voy a pintar de un lado y del otro. Mirá, de esta forma. Y mientras pinto las hamburguesas de lenteja, voy a calentar la plancha en la que las voy a cocinar. Una vez que la plancha está caliente, coloco las hamburguesas a fuego medio, más o menos 5 minutos. ¿Y cuánto tiempo duran estas hamburguesas? Te cuento que las puedes guardar en el refrigerador por aproximadamente 3 días o también las podés congelar, las podés guardar en el freezer. Pasados los 5 minutos de cocción de un lado, las das vuelta, así como las estoy dando vuelta yo.
5 minutos del otro lado y son una delicia imperdible. Y si te gustó la receta, no te olvides de compartirla para que más personas puedan disfrutar de este delicioso almuerzo 100% vegetal. Tenés que probar esta receta y cuando la pruebes contame en los comentarios cómo te quedaron. Te invito a suscribirte al canal si todavía no te suscribiste. Activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video.